Hace casi 30 años, una simple oveja cambió para siempre la historia de la ciencia. Cuando Dolly nació en 1996, el mundo reaccionó con fascinación y miedo. Antes y después de ese logro, el concepto de un suero capaz de transformar a los seres humanos en versiones físicamente superiores permaneció atrapado en los cómics y el cine. Pero, ¿y si la ciencia moderna estuviera comenzando a recorrer ese mismo camino, no a través de un único compuesto milagroso, sino de una combinación de ingeniería genética, terapias moleculares y medicina de precisión? En el episodio de hoy, ese será uno de los puntos abordados. Tendremos una breve visión de algunos puntos sobre cómo será el futuro de la humanidad con el avance de la tecnología. Veremos también el robot monociclo que puede revolucionar la seguridad patrimonial, el primer servicio de limpieza doméstica hecha por robots humanoides y la primera batería que puede finalmente levantar a los Iptols del suelo. Vamos a entender todo eso después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. De los super soldados de Marvel a los mutantes de los cómics. Siempre imaginamos que la fuerza sobrehumana, la regeneración acelerada y la resistencia casi limitada dependería de accidentes improbables o de tecnologías imposibles. Pero la realidad está comenzando a seguir un camino muy diferente. En laboratorios alrededor del mundo, los científicos ya no solo están tratando enfermedades, están aprendiendo a reprogramar la propia biología humana. Y por primera vez, diversas tecnologías independientes comenzaron a converger hacia un objetivo que hasta hace poco parecía inalcanzable: mejorar el funcionamiento natural de nuestro organismo. Uno de los ejemplos más impresionantes surgió a partir de una mutación genética extremadamente rara encontrada en humanos, como en algunos animales que cargan mutaciones muy poco comunes en un gen llamado miostatina. Esta proteína funciona como un limitador natural del crecimiento muscular. Cuando deja de actuar correctamente, el resultado es impresionante: músculos mucho más grandes, poca grasa corporal y una fuerza física muy por encima del promedio. Inspirados en ese fenómeno, investigadores desarrollaron medicamentos capaces de bloquear parcialmente esta proteína. Uno de los tratamientos más prometedores utiliza un anticuerpo monoclonal llamado bimagrumab. En estudios clínicos de fase 2 presentados en 2026, pacientes obesos perdieron prácticamente toda la masa corporal en forma de grasa, mientras preservaban, en algunos casos incluso aumentaban su masa muscular, aún sin cambios significativos en la actividad física. Para muchos especialistas, esa combinación representa un cambio radical respecto a los medicamentos actuales para pérdida de peso, que frecuentemente reducen también la musculatura. Pero modificar proteínas es solo el primer paso. Otra revolución ocurre dentro del propio ADN. Durante miles de años creíamos que nuestra información genética era permanente. Si una mutación causaba una enfermedad hereditaria, acompañaría a la persona toda la vida. Eso comenzó a cambiar con el surgimiento de la tecnología CRISPR, capaz de editar fragmentos específicos del código genético con una precisión sin precedentes. Hoy esta técnica ya se utiliza experimentalmente para corregir enfermedades genéticas graves. Uno de los ejemplos más conocidos es el tratamiento de la anemia falciforme, en el que células del propio paciente son modificadas genéticamente antes de ser reintroducidas en el organismo. En estudios clínicos, la mayoría de los pacientes permaneció libre de las crisis dolorosas de la enfermedad tras el tratamiento, demostrando que, en algunos casos, corregir una sola secuencia del ADN puede transformar completamente la vida de una persona. Aún así, la ingeniería genética sigue evolucionando. Una de las tecnologías más recientes es conocida como Prime Editing. En lugar de simplemente cortar el ADN y depender del mecanismo natural de reparación de la célula, funciona como un editor de texto biológico, sustituyendo letras específicas del código genético con mucha más precisión y reduciendo alteraciones indeseadas. Este enfoque puede abrir camino a tratamientos aún más seguros de enfermedades hereditarias y, en el futuro, incluso condiciones neurodegenerativas como el Alzheimer. Pero quizá el concepto más impresionante sea otro. En 2006, el investigador japonés Shinuwa Yamanaka demostró que células adultas podían ser parcialmente reprogramadas para recuperar características típicas de la juventud. En lugar de crear nuevas células, la idea es
hacer que células envejecidas vuelvan a fusionar como versiones mucho más jóvenes de sí mismas. En los últimos años, experimentos en modelos animales indicaron que esta llamada reprogramación parcial puede restaurar funciones celulares, mejorar tejidos e incluso aumentar la expectativa de vida en determinadas enfermedades relacionadas con el envejecimiento acelerado. Diversas empresas de biotecnología ya trabajan para transformar este descubrimiento en tratamientos destinados a combatir el envejecimiento humano. Mientras tanto, otra línea de investigación explora algo aún más curioso: utilizar pequeñas moléculas llamadas microRNAs para controlar qué genes permanecen activos o inactivos dentro de las células. En paralelo, los científicos estudian formas de transferir mitocondrias, las estructuras responsables de la producción de energía celular, entre tejidos, buscando restaurar órganos dañados y mejorar procesos naturales de regeneración. Aunque estas investigaciones aún están en desarrollo, ilustran un cambio profundo en la forma en que comenzamos a ver el propio cuerpo humano. Durante décadas soñamos con superhéroes capaces de desafiar los límites de la naturaleza. La realidad probablemente seguirá un camino mucho menos espectacular, pero quizá mucho más revolucionario. En lugar de crear personas con poderes extraordinarios, la ciencia parece avanzar hacia algo aún más importante: eliminar enfermedades genéticas, retrasar el envejecimiento y permitir que el organismo mantenga su capacidad de regeneración por mucho más tiempo. Tal vez el verdadero superpoder del futuro no sea volar, atravesar paredes o levantar autos. Tal vez sea simplemente vivir más y mejor. ¿Y tú? Si hoy ya existiera una terapia capaz de reescribir parte de tu ADN para reducir el riesgo de enfermedades o mejorar tu salud a lo largo de la vida, ¿tendrías el valor de utilizarla o crees que envejecer y morir forma parte de la trayectoria humana? Mientras abres el campo de comentarios y dejas tu opinión, vamos a ver cuál es el legado de la oveja Dolly en la nueva ingeniería genética. El 5 de julio de 1996, cuando Dolly nació, el mundo reaccionó con fascinación y miedo. Muchos imaginaron que la clonación de seres vivos abriría camino para ejércitos de clones humanos, animales producidos en serie y una completa revolución en la reproducción de la vida. Pero el tiempo mostró que el mayor descubrimiento no era la posibilidad de copiar organismos, era entender que una célula adulta podía volver en el tiempo. Todo comenzó con una técnica conocida como transferencia nuclear de células somáticas. Los investigadores retiraron el núcleo de una célula adulta de la glándula mamaria de una oveja y lo insertaron dentro de un óvulo cuyo material genético había sido removido. Después, un pulso eléctrico hizo que ese óvulo creyera que había sido fecundado, iniciando el desarrollo de un nuevo embrión. Como el ADN provenía de la célula adulta, el animal resultante poseía prácticamente el mismo material genético de la oveja donadora. En teoría parecía simple. En la práctica era increíblemente difícil. Para producir a Dolly fueron necesarios 277 intentos. La inmensa mayoría de los embriones simplemente dejó de desarrollarse. El problema nunca fue copiar el ADN. El verdadero desafío era convencer a una célula adulta de olvidar completamente su identidad. Una célula de la piel, por ejemplo, carga exactamente el mismo ADN que una célula del cerebro. Lo que cambia son pequeñas marcas químicas que determinan qué genes permanecen encendidos o apagados. Ese conjunto de instrucciones es conocido como epigenética. Cuando ese reset ocurre de forma incompleta, la célula continúa comportándose como una célula especializada y el embrión no logra desarrollarse normalmente. Fue justamente intentando comprender ese mecanismo que la ciencia dio un salto mucho mayor que la propia clonación. Años después, investigadores descubrieron que era posible reprogramar células adultas sin producir un embrión entero. Así nacieron las células madre pluripotentes inducidas, conocidas como iPSCs. Utilizando solo algunas proteínas reguladoras, una célula común de la piel puede volver a un estado semejante al embrionario, volviéndose capaz de originar prácticamente cualquier tejido del organismo. Hoy esas células ya son utilizadas en laboratorios de todo el mundo para estudiar enfermedades, probar medicamentos y desarrollar futuras terapias regenerativas, reduciendo la necesidad del uso de embriones en muchas investigaciones. Mientras tanto, la clonación también encontró aplicaciones bastante diferentes
similares de aquellas imaginadas en los años 90. En la agropecuaria de élite, animales genéticamente valiosos pueden ser clonados para preservar características raras. En la conservación ambiental, científicos lograron traer de vuelta individuos de especies amenazadas utilizando material genético congelado por décadas, como ocurrió con el hurón de patas negras en Estados Unidos. Al mismo tiempo, proyectos de desextinción comenzaron a seguir otro camino. En lugar de clonar directamente especies desaparecidas, investigadores utilizaron herramientas como CRISPR para editar el ADN de especies actuales, insertando características genéticas perdidas a lo largo de la historia. Es exactamente esta estrategia lo que se está explorando en proyectos que involucran al mamut lanudo y al elefante asiático. 30 años después, Dolly sigue siendo uno de los experimentos más importantes de la historia de la biología. No porque haya inaugurado la era de los clones, sino porque probó algo mucho más profundo, que la identidad de una célula no es definitiva. Hoy sabemos que el código de la vida puede ser reprogramado, corregido y en algunos casos incluso rejuvenecido. Tal vez el verdadero legado de Dolly nunca haya sido copiar la vida, fue mostrar que podemos aprender a reescribirla. La mayoría de las empresas que desarrollan conducción autónoma utilizan autos convencionales adaptados con sensores, cámaras y computadoras. Incluso cuando manejan solos, esos vehículos todavía cargan volante, pedales y todos los controles pensados para un conductor humano. Zoox siguió un camino completamente diferente. Su robotaxi nació para ser totalmente autónomo. El vehículo posee cabina simétrica, puede desplazarse en cualquier dirección sin necesidad de dar vuelta y fue desarrollado sin ningún control manual. Para que eso fuera posible, la empresa tuvo que superar no solo desafíos tecnológicos, sino también regulatorios, ya que prácticamente todas las normas de seguridad de Estados Unidos fueron escritas considerando que siempre existiría un conductor al volante. Después de años de pruebas, la Administración Nacional de Seguridad en el Tránsito de Estados Unidos concedió a Zoox la autorización necesaria para iniciar operaciones comerciales remuneradas. En la práctica, esto significa que la empresa deja de operar solo programas experimentales y pasa a ofrecer viajes pagados utilizando un vehículo sin volante ni pedales. Los primeros servicios comerciales comienzan en Las Vegas, donde cientos de miles de pasajeros ya participaron de los programas de demostración de la empresa. A lo largo de esas pruebas, Zoox acumuló más de 500,000 de viajes realizados y otra enorme fila de interesados esperando la apertura oficial del servicio. El impacto de esa autorización va mucho más allá de la propia Zoox. Si el proyecto demuestra seguridad y confiabilidad a gran escala, podrá acelerar la actualización de las leyes de tránsito para vehículos totalmente autónomos y abrir camino a una nueva generación de transportes urbanos. En lugar de adaptar autos del siglo pasado, los fabricantes podrán desarrollar vehículos pensados exclusivamente para inteligencia artificial, aprovechando mejor el espacio interno, reduciendo costos operativos y eliminando componentes que simplemente dejan de existir. Gran parte de los robots actuales utilizan modelos originalmente desarrollados para imágenes, videos o lenguaje. Ellos logran reconocer objetos y ejecutar comandos, pero todavía encuentran dificultades para comprender relaciones de causa y efecto en el mundo real. Si un objeto cae, alguien bloquea su camino o el ambiente cambia inesperadamente, muchas veces necesitan recalcular toda la estrategia. El LinkBot VA 2.0 fue creado justamente para resolver ese problema, utilizando un modelo desarrollado específicamente para la física del mundo real, donde cada acción influye directamente en el siguiente estado del ambiente. La gran innovación del sistema está en reunir percepción visual y toma de decisiones dentro de una sola arquitectura. En lugar de tratar imágenes y movimientos como procesos separados, un tokenizador semántico transforma escenas, comandos y acciones en una representación compartida, permitiendo que el robot comprenda el significado físico de lo que está observando. Mientras el robot realiza un movimiento, el sistema ya está prediciendo cómo deberá estar el ambiente en los próximos instantes. Un mecanismo de inferencia asincrónica permite que predicción y ejecución ocurran al mismo tiempo, formando un ciclo continuo de percepción, anticipación y corrección. El resultado es un control en tiempo real que alcanza 150 actualizaciones por segundo utilizando solo una GPU, reduciendo retrasos y volviendo los movimientos mucho más fluidos. Después, un modelo de dinámica inversa convierte esas predicciones en comandos precisos para motores y articulaciones. Otro avance importante es la capacidad de adaptación. Según los investigadores, LinkBot logra aprender una nueva tarea con aproximadamente 20 de
demostraciones humanas, sin necesidad de alterar sus parámetros internos. En lugar de ser reprogramado desde cero, el sistema utiliza su contexto acumulado para comprender nuevas situaciones, distinguir escenarios visualmente parecidos y ejecutar tareas compuestas por varias etapas consecutivas. Esa capacidad acerca a los robots a un comportamiento mucho más flexible, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para entrenarlos en nuevos ambientes industriales o domésticos. Y hablando de domésticos, enfócate en esta próxima materia. La startup estadounidense Tau Robotics lanzó un programa piloto que permite contratar un robot humanoide para realizar tareas domésticas por cerca de $30 por hora. Pero justamente cuando esta tecnología comenzó a llegar a los hogares, surgió un obstáculo inesperado: la geopolítica. En lugar de desarrollar un robot totalmente nuevo, la empresa adaptó plataformas humanoides existentes provenientes de China para ejecutar actividades cotidianas, acercando la inteligencia física al mercado de consumo. Y a pesar de la apariencia autónoma, la tecnología aún funciona de manera híbrida, lo que significa que los robots ejecutan diversas tareas automáticamente, pero siguen contando con supervisión humana para situaciones inesperadas. Los operadores pueden asumir el control de manera remota siempre que el sistema encuentra un objeto desconocido o una tarea que exige mayor precisión. Esta combinación entre inteligencia artificial y supervisión humana permite que los robots trabajen en ambientes mucho más imprevisibles que una fábrica. Al mismo tiempo, el uso de cámaras dentro de las residencias plantea una discusión inevitable sobre privacidad. La empresa afirma utilizar encriptación y mecanismos de anonimización para proteger los datos de los clientes, pero el tema continúa siendo uno de los mayores desafíos para la aceptación de este tipo de servicio. Curiosamente, el principal desafío de Tau Robotics no está en los robots. Gran parte de la plataforma utiliza hardware fabricado por la China Unitree. Sin embargo, nuevas restricciones regulatorias en Estados Unidos relacionadas con equipos robóticos de origen extranjero pueden dificultar la importación y la expansión de esas plataformas en el mercado estadounidense. Eso obliga a startups como Tau a buscar alternativas nacionales para seguir creciendo sin depender de componentes sujetos a futuras limitaciones gubernamentales. Proteger grandes áreas industriales siempre exigió una combinación cara de vigilantes, vehículos de ronda y sistemas fijos de monitoreo. Además del costo elevado, existe otro problema: las personas se cansan, los vehículos requieren mantenimiento constante y no siempre logran patrullar todos los puntos con eficiencia. Fue para enfrentar ese desafío que surgió el One Rollo, un robot autónomo pensado para realizar patrullas continuas, tanto de día como de noche, en ambientes industriales, centros logísticos y grandes instalaciones corporativas. El aspecto más impresionante del proyecto es justamente su locomoción. En lugar de utilizar 4 ruedas, el robot se equilibra sobre una sola rueda gracias a un volante de inercia interno que funciona como un giroscopio de alta velocidad. Ese sistema mantiene el equipo estable durante todo el desplazamiento. Para cambiar de dirección, el robot inclina su conjunto interno, alterando el centro de gravedad y realizando curvas suaves y extremadamente precisas. Incluso pesando cerca de 45 kilos, puede alcanzar velocidades próximas a 30 km por hora, manteniendo estabilidad incluso en terrenos irregulares. Pero la velocidad por sí sola no basta para hacer vigilancia. El One Rollo combina cámaras de visión computacional, sensores para detección de obstáculos y posicionamiento por RTK GNSS, una tecnología de navegación por satélite con precisión centimétrica. Eso le permite seguir rutas previamente definidas, identificar personas o vehículos fuera del patrón esperado y enviar imágenes y alertas inmediatamente a operadores humanos. Además, el robot posee micrófonos y altavoces integrados, permitiendo comunicación remota con cualquier persona presente en el lugar, sin que un guardia tenga que desplazarse hasta la ocurrencia. Esa idea de despegar desde la cochera de casa en un auto volador totalmente eléctrico, cruzar la ciudad en pocos minutos y recargar la batería antes incluso de terminar un café, ha ido ganando fuerza. Durante años esa idea se topó con un obstáculo que parecía imposible de superar: la energía. Ahora esa asociación entre SNSI y Dorney Aerospace promete cambiar ese escenario utilizando una nueva generación de baterías de litio metal desarrolladas específicamente para aeronaves eléctricas.
baterías. Las baterías de iones de litio actuales funcionan bien para automóviles, pero todavía representan un gran compromiso entre peso, autonomía y seguridad cuando se aplican a la aviación. Es justamente ahí donde entra el litio metal. Al sustituir el ánodo de grafito por litio mecánico, esas celdas logran almacenar mucha más energía en el mismo peso. SES afirma estar desarrollando baterías con densidad cercana a 400 watts-hora por kilogramo, un salto importante para viabilizar vuelos eléctricos más largos. Para acelerar ese desarrollo, la empresa utiliza una plataforma de inteligencia artificial llamada Molecular Universe, capaz de simular miles de combinaciones químicas hasta encontrar materiales más estables y eficientes. Pero aumentar la capacidad energética no basta. En una aeronave la seguridad es prioridad absoluta. Por eso las nuevas celdas también pasan por pruebas extremas, incluyendo perforación, sobrecarga y cortocircuitos. Además, cada batería será monitoreada continuamente por un sistema inteligente capaz de acompañar su salud en tiempo real y identificar posibles fallas antes incluso de que se conviertan en un problema. Toda esa tecnología será integrada al Doroni H1X, un eVTOL para 2 ocupantes que pretende alcanzar cerca de 190 km por hora, ofrecer aproximadamente 160 km de autonomía y realizar recargas en torno a 25 minutos. La expectativa es que los primeros prototipos equipados con esas baterías avancen hacia las próximas etapas de pruebas a lo largo de los próximos años. Si te gustó ese video, deja tu like y revisa tu suscripción. En tu pantalla tienes 2 nuevas sugerencias, solo elige y da clic que ahí te estaré esperando.